Ben y Jerry's es la empresa de helados muy conocida en Estados Unidos. Bueno, los putearon porque el 4 de julio, después de avergonzar a Estados Unidos por existir en tierras robadas, dijeron que Estados Unidos debía volver la tierra, pero sugirieron que comenzaran con Dakota del Sur, no con su sede de Vermont. Ellos tienen una sede en Vermont. Siempre, viste, este es el tema de esta gente. Siempre quieren que los demás entreguen la tierra, entreguen el dinero, esto y lo otro, pero nunca ellos, ¿no? El otro día, viste, estaba puteando a uno de estos que le encanta hacer graffiti. Y le dije, bueno, pero ¿por qué no grafiteas tu casa en vez de grafitear la casa a los demás? Porque si así es lindo, ¿no? Así que acá tenemos la foto de Ben y Jerry. Ben y Jerry fueron destruidos en Twitter por su mensaje del Día de la Independencia, que afirmaba que Estados Unidos debía devolver las tierras a los pueblos indígenas que estuvieron aquí antes que nosotros. O tal vez a los pueblos indígenas que estuvieron aquí antes que nosotros. Bueno, se equivocaron ahí porque lo pusieron dos veces. No estaba del todo claro, pero lo que era evidente era que los tuiteros no tenían nada de eso y que no querían nada de eso, y se hizo sus sentimientos despertar fue absolutamente risible si no fuera porque ya era increíblemente estúpido y complaciente. Este 4 de julio ya es hora de que reconozcamos que Estados Unidos existe en tierras indígenas robadas y nos comprometamos a devolverlas. O tenga más información y tome medidas ahora, dijeron, ¿no? Acá está el anuncio, ¿no? United States, yo quiero comentarles algunas cosas sobre el tema nativos americanos. Cuando llegaron acá los blancos, las tribus se estaban matando entre ellas. Es así que los aztecas, que en verdad son 3 tribus que vivían ahí en el lago, tenían enemigos. Y muchos de esos enemigos se unieron a los españoles, que era Cortés más 500, para atacar a los aztecas. Y fue así que los destruyeron. Porque 500 personas que tenían, que creo que eran osobucos, ni siquiera armas de fuego, o sea, no es que tenían mitralletas, tenían osobucos, son esas que tenés que poner, ni siquiera esas, todavía más viejas, que tirabas una y creo que se tardaban 5 minutos en recargar. Así que matabas a un indio, lo que sí, el ruido puede ser que los asustaba las primeras veces, pero después se acostumbran. Los indios los hubieran pasado por arriba. Cortés ganó porque tenía a 20.000 aliados indígenas que estaban en contra de los aztecas. De la misma manera, en América del Norte vos tenés las tribus Iroquí, tenés las tribus, bueno, los mohicanos de la película, tenés los hurones de Canadá, tenés los Cherokee, los Chickasaw, los Choctaw, tenés los neutrales que son de ahí de Pensilvania, los Delaware de ahí de Nueva Jersey, Nueva York, todas estas tribus que estaban peleando entre ellas, ¿no? En donde los iroquíes se logran imponer. Es verdad que hubo todo un comercio de armas entre con ellos y los holandeses al principio, después con ellos los británicos, después los franceses daban armas también a las tribus de Canadá, como los hurones y las tribus angoquinas, pero se enfrentaron y los iroquíes se lograron imponer. Fue así que ellos se expandieron a todo lo que se llama el Ohio Valley, el Valle del Ohio, que es toda la parte de Ohio y todos los estados alrededor, y también ellos se expandieron hacia Virginia del Oeste y Virginia. Pensilvania lo conquistaron, sacaron a la tribu la que eran los Susquehanna, y muchas de esas tierras fueron los iroquíes que habían conquistado, que se las revenden o se las dan a los británicos en medio del tratado. O sea, hay tierras que sí, que los blancos las conquistaron, y hay otras que se las dieron tribus, que conquistaron a otras tribus. Es más, vos por ejemplo ves a los Sioux, a los famosos Sioux, viste que son de las películas de Danza con Lobos. Ellos donde viven, cuando entran en contacto con los blancos de manera grande y abismalmente, están en las Dakotas y parte de Wyoming, ¿no? Y parte de Nebraska. Esas tierras, ellos los ganaron conquistándose a las tribus Cheyenne, que después se hacen amigos, a los Pony, a los Haidasta, a los Mandan, a los Crow, a los cuervos en español, porque la tribu de los Sioux en verdad era originaria de la zona de Minnesota, y ellos son empujados por los Chippewa y los Chippewa Ojibwa y los Cree. También las tribus tipo Sauk, Fox, Potawatomi fueron empujadas en parte por los iroquíes. Ellos a su vez empujan hacia el este, las que están acá empujan más hacia el oeste, ¿no? O sea que hay muchas tierras que fueron ganadas a los indígenas. No hay que olvidarse que la mayoría de los indios en América del Norte y América del Sur murieron por enfermedades traídas por los blancos. Es así que a veces los blancos llegaban a zonas donde ya la gente estaba muerta por enfermedades que fueron, por decir así, una forma de vanguardia, porque se expandieron antes que llegaran los blancos. O sea, que llegaran a los blancos no al continente, sino a esas zonas, porque de una tribu tenían esa enfermedad, iban pasando a otras tribus. Y es así que, bueno, murió lo que murió de indígenas. También la colonización británica con respecto a la española fueron muy diferentes, ¿no? Si vos ves en el mapa
la colonización de Canadá, Reino Unido, Australia, Sudáfrica, por lo general fue al orden de las reservas. Si vos ves, Australia tiene reservas de aborígenes, Canadá tiene reservas de aborígenes y Estados Unidos. En América del Sur no habían reservas de aborígenes, habían tierras indias que la corona reconocía como tierras indias, y eso se acaba cuando la independencia, por medio de las burguesías locales que quieren su propio parte del poder, cuando sacan a la corona, esas tierras indígenas pasan a ser parte de América del Sur. El que le saca las tierras a los indios definitivamente fueron los estados burgueses. Pero bueno, volvemos acá a Ben y Jerry. Ben y Jerry, que también se oponen a la soberanía de Israel. Bueno, está metido en todo Ben y Jerry, Sugirió que Estados Unidos comenzaba a por devolver Mount Rushmore en Black Hills de Dakota del Sur. Mount Rushmore es la famosa, esa imagen de la montaña con las 4 cabezas de caras de los presidentes americanos, que está Washington. ¿Quién más está? Está Washington, ahora no me acuerdo quiénes son los otros 3. Esas están en las Dakotas del Sur, y esa zona que se llama las Colinas Negras, Black Hills, se considera sagradas para los Sioux. Pero los Sioux, como les dije, hacía 200 años que estaban ahí. Antes vivían en Minnesota. No quita que capaz que ya las conocían de antes, pero bueno, no sé. También son tierras que eran reconocidas por los cuervos y por los Cheyenne como de ellos. En particular no comenzaron en Vermont, donde tiene la oficina Benson Jerry, donde vivían los Abenaki. Una Abenaki era una gran tribu ahí de la zona de Maine, Vermont y eso. Eran de lengua algonquina. De habla algonquina, como parte de la Confederación Wabanaki. Sus mitos y leyendas fueron recopilados por antropólogos blancos en el siglo XIX, de lo contrario se habrían perdido para siempre. Para Ben y Jerry probablemente no esté listo para renunciar a sus propias tierras, por lo que se enfocan en Dakota del Sur para la primera revolución. Y por supuesto, han habido problemas allí, mientras que en Vermont casi no quedaría Abenakis a quien devolver las tierras de todos modos. El gobierno de Estados Unidos rompió los tratados de The Great Sioux Nation, que es en Dakota, como se conocía colectivamente a las tribus. Los Sioux en verdad son 7 tribus, es una alianza de 17 tribus, ¿no? Por eso se dice The Great Sioux Nation. Ben y Jerry, aunque se supone que ya no debemos usar la palabra tribu, los activistas ocuparon el Mount Rushmore y se presentó una demanda ante el Tribunal Supremo otorgando $105 millones en daño. La tribu no lo retomó en el 70 porque en el 70 los activistas tenían principios que valoraban más que el dinero. Esto es algo que obviamente aspira Ben y Jerry. El movimiento Land Back, liderado por indígenas, nos dice la compañía de helado, se trata de restaurar los derechos y libertades de los pueblos indígenas. Se trata de desmantelar la supremacía blanca y los sistemas de opresión y garantizar que los pueblos indígenas puedan volver a gobernar las tierras que les pertenecen. Bueno, es muy hipócrita, ¿no?, de ellos, porque ellos también tienen propiedades que son de los indígenas ahí en Vermont y ellos no están dispuestos. Esto es lo que justo lo de Zuckerberg. Para los demás una cosa y para mí otra. Es un problema recurrente con este tipo de personas. Pero bueno, vamos a la próxima noticia.